Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un té con nieves después de una semana de ausencia. Espero que me hayáis echado mucho de menos. Y nada, esta tarde vamos a estar aquí con César para hablar no solo de su nueva película, sino de cine vampírico. Y ya mismo lo tenemos ahí para poder empezar el programa. Así que vamos. Por la razón que sea, tengo que aceptar varias veces. No te vemos. Ya Ahora, está, que al final he tenido que poner el móvil. qué susto, digo, no. No te Este preocupes. programa va a empezar mal. Nada, no te preocupes. La tablet se me ha revelado en el último segundo, como es lógico y normal, y entonces he tenido que conectar el móvil, pero yo ya estaba preparado para lo que pudiera pasar. Así Ya que tenemos nada. aquí a los primeros conectados. Buenas tardes a todos, a todas. Come on, venga. Bienvenidos y bienvenidas. Un ratito más y empezamos con la charla. Que yo tengo aquí mi cuaderno, ¿eh? Para hacerle unas cuantas preguntas a César, que como ya sabéis, ha venido a hablarnos de su nueva película y nos va a hacer su ranking por las mejores películas de vampiros. Hoy va a ser un programa lleno de mucha sangre. Mucha, Mucha, muchísima. mucha, mucha, mucha. Venga, que corra la sangre. Come on. Venía a nosotros. Bueno, si os parece, a ver, son ya las 7 en punto, la hora de nuestra cita, así que pues yo creo que por fin vamos a comenzar para no perder tiempo y para que a César le dé tiempo a hablarnos de su película. Venga, César, has estrenado hace poquito en el Fan Bilbao tu última película, Más caliente que el infierno. Una Así es. producción que te ha llevado ¿cuánto tiempo? Pues la verdad es que el proceso de esta peli es con el que he batido récord, porque es que se está cumpliendo ahora mismo, en esta semana, un año desde que escribí el guión. Porque todo surgió por rodando la última película de Norberto Ramos del Val, Ella solo come carne, que también dentro de poco estará disponible en Prime. Pues estábamos rodándola y mientras estábamos rodando en Portugal, eh, hablando con Raquel Reilis, que es una de sus protagonistas, pues se me ocurrió la idea de rodar una peli de vampiros con ella. Y se me ocurrió muy rápido la idea y en el camino de vuelta a Madrid desde Portugal, desde el Algarve donde rodamos, pues en esas horas de viaje en coche fui armando todo el argumento de la película. Llegué a Madrid y en un par de semanas tenía el guión escrito. Entonces fue súper rápido. El guión se escribió muy rápido. La versión del guión que se rodó fue la primera versión, no hicimos apenas cambios. Eh, y luego el rodaje fue en septiembre del año pasado y la película la terminamos toda la postproducción en febrero. Y en mayo, el 10 de mayo se estrenó tuvo el estreno mundial en el FANT y el 11 de mayo ya la teníamos en Prime. Así que en menos de un año mm, he hecho la película entera, que no es lo normal, que normalmente se tarda siempre un poquito más, pero esta ha sido a toda pastilla realmente. Yo te iba a preguntar, que era una pregunta que tenía aquí preparada, sobre cómo surgió la idea de Más caliente que el infierno. Pues la idea original, yo cuando tenía 15 años así escribí un guión que se llamaba Llegaron con el calor, que era Llegaron con el calor. Y era una historia de vampiros ambientada en un pueblo de Nuevo México, en Estados Unidos, ¿no? Evidentemente era un guión, porque yo no soy bueno escribiendo eh, prosa propiamente dicha, a mí se me dan bien las imágenes y bueno, escribir guiones es intentar traducir las imágenes a palabras sin tener todo el cuidado que tienes que tener cuando escribes una novela, ¿no? Puedes ser un poquito peor escritor a la hora de las descripciones y esas cosas, pueden estar un poquito peor escritas que en una novela. Y yo no, siempre me impone mucho respeto escribir relatos, escribir novela, aunque he escrito algún relato, pero siempre me impone mucho respeto. Y aquella idea sabía que no la iba a poder rodar porque era una historia muy ambiciosa, pero era como una especie de película de carretera ambientada en el desierto. Y era un grupo de vampiros
que asolaban un pueblo y cuando llegaban los vampiros empezaba a hacer muchísimo calor. En el guión no se explicaba por qué se hacía tanto calor, pero de ahí surgió la idea del calor del infierno, ¿no? Como que cuando los demonios salen del infierno se dejan la puerta abierta y empieza a hacer calor en la tierra, que es una cosa que sucede en la película. Entonces esa idea estaba ahí como un germen. Luego, unos años después, escribí otro guión con Mario Parra y con Juanjo Ramírez Máscaro, que era una comedia de terror tipo Golpe en la Pequeña China, que era muy divertida. Y también había una serie de personajes que eran vampiros y había también unos elementos. Esos dos guiones estaban ahí dando vueltas en mi cabeza. Y cuando llegó el momento surgió la idea de hacer una película de vampiros con Raquel, eh, rápidamente todos los elementos aprovechables de esos dos guiones entraron en este tercero. Y si bien no tienen mucho que ver con ninguno de los dos, tiene elementos de los dos. Tiene la carretera, tiene el calor de uno y tiene el humor pasado de rosca del otro, porque, como sabes, es una comedia más caliente que el infierno, es una comedia de terror que creo que, además, en el fan, cuando la vimos con gente, pues la gente se reía donde se tenía que reír y creo que funciona bastante bien a nivel de comedia. Así que los elementos cuadraron y se juntaron en una alineación de estrellas y todo funcionó muy bien. Así que coincidió que yo la estaba escribiendo en torno a la noche de Walpurgis, se ha estrenado en torno a la noche de Walpurgis, 10 días más tarde, y la historia sucede en la noche de Walpurgis. Entonces todo ha sido como muy, muy cuadradito, muy, 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 muy cuadrado. O sea, que Más caliente que el infierno tiene componentes de 2 guiones aprovechables, ¿no? Sí, conceptos sueltos. No hay nada así. Hay un monólogo, 2 monólogos que han salido de ese segundo guión y algunos conceptos como lo de los vampiros y el calor y el rollo de carretera que salen del otro, que en realidad, bueno, pues son cosas que a mí siempre he tenido en la cabeza y es un tipo de película de vampiros que a mí me gusta mucho. El tema de los vampiros nómadas, los vampiros que se van moviendo de un lado para otro y atraviesan el desierto de Estados Unidos como Los viajeros de la noche, película de la que hay muchísimo en Más caliente que el infierno. Adelantado porque te iba a preguntar que si no había ninguna película en la que te hubieras basado para... Venga, empieza. En los créditos del final he puesto, en los agradecimientos de los créditos del final he puesto referencia a todos los directores y guionistas que me han influido, porque directamente he ido a saco, a coger elementos de múltiples películas. Hay mucho de Los viajeros de la noche, que es una película que yo no había visto cuando escribí este guión que te comentaba de los vampiros en el desierto de Estados Unidos. Luego cuando la vi dije, hostias, aquí hay mogollón el rollo de familia de vampiros que había en ese otro guión. En este no hay porque tenemos una vampira y el caos que va sembrando. Entonces, pero de Los viajeros de la noche había muchos elementos. Luego también había muchos elementos de vampiros, de John Carpenter, ese rollo western, que en la peli hay elementos de spaghetti western, hay enfrentamientos en ese plan. También me influyó mucho Innocent Blood, de Sangre Fresca, que se llamó aquí, si no me equivoco, de John Landis, que es una película que está muy denostada, porque la comparan enseguida con Un hombre americano en Londres, y no es comparable, porque es peor película, pero aún así es una película muy, muy correcta y me gusta mucho el personaje de la vampira de esa película. Y por supuesto hay mucho de otras películas de los años 80 de vampiros, como son Los jóvenes ocultos o Noche de miedo de Tom Holland. También hay pequeños elementos, trazas de La guarida del gusano blanco, en cuanto a la personalidad de la vampira, de Liz, en mi película. Hay muchos elementos que están sacados de forma subconsciente, porque yo me puse a escribir el guión sin tener mucho en cuenta las referencias, y luego cuando terminé de escribirlo dije, vamos a ver, ¿qué he sacado de dónde? Y entonces lo fui poniendo. Y luego el tono de comedia de películas como El baile de los vampiros, de Roman Polanski. Y luego, una cosa que sucedió, que cuando estábamos preparando la película, falleció Scott Spiegel. Y Scott Spiegel es el director de Abiertos al Amanecer 2, que me parece una magnífica película.
una magnífica película de vampiros, muy, muy divertida. Y la película está dedicada a Scott Spiegel. El mismo tono de comedia boba, por decirlo así, y violencia y un clímax muy largo, que es una cosa que a mí me gusta, que mis pelis tengan un tercer acto bastante desmadrado y que sea bastante largo. También hay cosas de Peter Jackson de Braindead o de Sam Raimi de Posesión Infernal. Hay movimientos de cámara locos, hay muchas cosas pues de un cine que está en torno a los 80 y los 90, que es el que yo consumía cuando era adolescente y es el que cuando me planteé hacer esta película, igual que con otras películas, te planteas mucho eh, ser serio, ser académicos, hacer una película. En esta lo único que quería era divertirme escribiéndola, divertirme rodándola y divertirme viéndola. Y ha pasado. Me divertí escribiéndola, me divertí bastante rodándola y me divierto mucho viéndola. Puede que de todas mis películas es la que me cuesta menos trabajo ver. O sea que objetivo cumplido. Y creo que la gente que la ve en general se divierten viéndola. Y bueno, pues es una película de presupuesto muy, muy bajo, que tiene sus defectillos a consecuencia de la falta de presupuesto, pero el tono gamberro lo suple. Quería darle ese tono de peli de la Full Moon o de la Empire, así un poco pobretona, sabía que iba a ser así, pero con sentido del humor, pasado de rosca y un poco ir guiñándole al espectador todo el rato. Sí, sabemos que esto no está del todo bien, pero ¿a qué te estás riendo? Y eso es lo que se pretendía. Y yo, a tenor de esto que dices, quiero decir a la gente, por favor, no seáis muy crueles con las películas pobretonas, ¿vale? Porque Hombre, yo ya te lo he comentado alguna vez y se lo digo a todo el mundo. Yo nunca hago una mala crítica de nada, ni aunque sea una película de mal presupuesto, de altísimo presupuesto. O sea, lo que decía François Truffaut es que lleva el mismo trabajo hacer una buena película que hacer una mala. Y hacer una película lleva mucho trabajo, mucho trabajo. Parece que te da un botón y las películas salen, y no es así. Y es mucho trabajo, mucho de trabajo. Y si tú estás viendo una película que está hecha con pocos medios y ves que la gente la está haciendo precisamente porque les gusta el cine, y aunque su trabajo sea pobre y la película no sea muy buena, coño, no seas cruel, porque precisamente esta gente es la que está haciendo el cine por amor al cine. Hay gente que trabaja en el cine pues porque ha terminado trabajando en el cine y vive de ello y cobra un sueldo y gana dinero y en realidad dice, bueno, pues no lo hago con el amor con el que a lo mejor un chaval coge una cámara y con sus amigos rueda algo con 3 duros y la película luego es mala. Mis películas pueden ser malas, pero están hechas con amor y sin dinero. Y yo es que no veo ninguna necesidad de meterme en ningún sitio y hacer una crítica destructiva del trabajo de nadie. Y menos cuando veo que es un cineasta independiente, que lo está haciendo con pocos medios, evidentemente lo está haciendo con sus propios recursos, que no hay nadie detrás, una gran productora, una gran distribuidora amparándole. Entonces, ¿qué necesidad? Si no me gusta, paso de página y me voy a la siguiente película. Y si alguien me pregunta, pues diré, pues mira, no me ha gustado o me ha dejado de gustar, pero no voy públicamente ahí a ir a destruir. Eso me parece un poco feo, pero yo soy así que no. Hay gente que disfruta poniendo a caldo el trabajo de los demás y luego se sorprenden cuando les ponen a caldo su propio trabajo. bueno, nada es bueno o malo, depende del prisma con el que se mire. Claro. Además que en el arte es todo subjetivo. A ti te puede parecer algo nefasto y a mí encantarme y viceversa, ¿sabes? Entonces, ¿para qué? Ya Aunque está. sí que hay cosas que son objetivamente malas, pero bueno, eso ya es Pero, entrar. pero todo el mundo, pero al final todo tiene su público, ¿sabes? Y puede haber algo que a mí me parezca que no entiendo cómo a nadie le puede gustar y haber gente a la que le guste. Pues ya está. Y que al final el tipo que lo ha hecho, lo habrá hecho por algún motivo. Pues ya está. Pues no me gusta ser destructivo con lo que veo. Si no me gusta algo,
Yo nunca no suelo, creo que nunca he hecho un comentario en redes, un comentario negativo sobre una película. No, creo que nunca. Puede haber hecho uno menos positivo, pero nunca negativo. Yo solamente hablo de películas públicamente si me han gustado. Si no me han gustado, no, no voy a ir a decir, pues tal película me ha parecido un bodrio. No, no lo hago. Hola familia, nos dicen por aquí. Hola. Tenemos también a Sergi Lauger, Uh-huh. Diario de un zombie, muy buen escritor. Estaba preparando algo, si no recuerdo mal, para Netflix. Bueno, ya podría Bueno, venir también a un té con nieves, Sergi, que es muy bueno. Ya veremos. Bueno, tu película se puede ver en Prime Video, en Prime, efectivamente. por Uh-huh. favor, porque Sí, creo que sí, ¿no? que la vean, que la vean. Venga, a Y verla. está en Prime y bueno, pues llevamos, salió el lunes y desde el lunes está ahí para que pues, la disfrutéis. Y, y recomiendo dos cosas. La primera, intentar verla lo más del tirón posible, porque si la veis a trocitos, Prime penaliza y luego paga, penaliza, efectivamente, luego te paga menos. Entonces, hay que intentar verla lo más del tirón posible. Si puede ser del tirón mejor y después darle a me gusta, porque si la gente le da a me gusta, pues Va la subiendo. película luego tiene más visibilidad, la ponen en portada y esas cosas. Y entonces entra más gente a verla. Eso Así que mismo. yo, vamos, si queréis ver una comedia de terror hecha con cariño y que además dura 77 minutos, que no os va a quitar mucho tiempo, pues ya sabéis, más caliente que el infierno. Efectivamente, venga, César, aunque ya hemos hablado de influencias y de todo, Uh-huh. ya es hora de que le expliques a la gente de qué va la película. Un poquito, la sinopsis, ¿vale? Vale, pues la película trata sobre una pareja, dos chicos y una chica jovencitos, que están preparando su boda. Y pues volviendo a su casa después de ver un restaurante que aparentemente se escapa de su presupuesto y con sus dudas en torno a si realmente es el momento adecuado para casarse, si están preparando las cosas como es debido y con todos sus problemas, pues se cruzan en el camino de una muchacha muy atractiva y muy provocativa a ella, que les pide llevarles a Madrid. Ellos deciden no llevarlo, no llevarla, y, y a partir de ese momento esta chica empieza a hacerles la vida totalmente imposible porque esta chica no es lo que parece, es otra cosa. Entonces, a partir de ahí empieza una serie de desventuras y con mucha violencia y cachondeo, en la cual estos dos pobres muchachos van a aprender mucho de la vida, porque estaban muy perdidos antes. Así que eso es sin hacer spoilers de lo que trata básicamente la película. Buenas, nos dicen por aquí. Hola, Bueno, Rebe. Y con esta sinopsis, la gente que se va a encontrar, además de vampiros. pues se va a encontrar, es una película corta que con un ritmo bastante enloquecido, con sus pequeñas escenitas de acción, de humor, con un grupo de actores que funcionan muy, muy, muy bien, con mucha química entre ellos y mucha noche americana, se van a encontrar Muchas mogollón de noche gracias. americana, mucha noche americana. Y, y bueno, pues una película que yo creo que es entretenida, que no engaña al espectador. Desde el segundo uno le dice lo que es y que bueno, pues lo que he dicho antes, es corta y rápida y, y bueno, pues divertida. Espero que les resulte divertida, con algún susto, con alguna escena un poquito más de miedo y otras escenas más divertidas, más enfocadas a la comedia. Y no es una película densa, no es una película de pensar, no, es una película de ver con palomitas, casi no te da tiempo a acabarte la bolsa porque es corta y, y, y luego pues nada, reírte viéndola y cuando termina pues dices, ah, mira,
he echado 77 minutos con alegría. Tiene buena música, tiene una muy buena banda sonora compuesta por Norberto Ramos del Val, tiene unas canciones, tiene unos temas instrumentales magníficos de Coche de Bill Band y tiene un par de temas cantados por Mariana Salazar que también están muy chulos y además cubrimos todos los espectros, desde el rock and roll al rock progresivo al perreo, o sea, pasamos por todo tipo de música en la banda sonora. Así que hay para todos los gustos ahí también. Una película de vampiros y mamporros, damas y caballeros, para quienes les apetezca. A ver, te estás vendiendo muy bien, pero ¿qué es lo que piensas que funciona mejor en tu película? Te lo voy a poner difícil. No, yo creo que funciona bastante bien el ritmo. Creo que la película es lo suficientemente rápida como para que al espectador no le dé tiempo a plantearse cosas, ¿no? Va rapidito, es una película que va dando giritos, va haciendo pequeños cambios, tiene algunas sorpresillas, creo que al espectador le pillan un poco por sorpresa algunos de los giros de la película. Y creo que la construcción de la película es buena porque es una película que va creciendo todo el rato. Empieza alto y va subiendo, 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 subiendo. Y tiene escenas de acción que están bastante bien. No es porque las haya dirigido yo. Tuvimos la suerte de tener a Estefanía Martínez, que interpreta a uno de los personajes y también ayudó a coreografiar las peleas y tal. Y tiene unas cuantas escenas de pelea que la verdad es que están bastante logradas, sin tener en cuenta ni siquiera el presupuesto, o sea, están bastante logradas. Y, y bueno, pues la película tiene eso, que va siempre para arriba y que no frena, va siempre con las revoluciones a tope y va siempre subiendo, subiendo, subiendo y tiene un clímax bastante largo y entretenido. Uh-huh. Para los que van llegando nuevos, les recordamos Más caliente que el infierno, César del Álamo, en Amazon Prime Video, por si no os estáis enterando de lo que estamos hablando. Y nada, hemos hablado de tu película, una cinta de vampiros. Y hemos venido aquí a Un té con Nieves para hablar de cine vampírico. Entonces, yo te voy a pedir que por favor vomites. No, hombre. Hay que decirlo así. Estamos en un programa sangriento y visceral. Por favor, vomita tu ranking del mejor cine de vampiros. Que has venido aquí a eso. Todo el que viene a Un té con Nieves viene a hablar. No te preocupes, que hablar, otra cosa no, pero hablar. Que bueno, a mí siempre me han gustado mucho los vampiros. Yo, de los primeros recuerdos cinematográficos que tengo muy vivido alguno de los Dráculas de la Hammer, no recuerdo cuál. Posiblemente sea el segundo. También siendo muy canijo, pues lo echaron en televisión y tengo muy vivido el recuerdo de Christopher Lee como Drácula. El mejor. Yo siempre recuerdo que a mi madre le han dado mucho miedo siempre. Le han dado mucho miedo los vampiros por alguna película de Christopher Lee. Y siempre le han dado mucho miedo y en casa era un poco como las películas de vampiros. En mi casa mi madre siempre le ha gustado mucho el cine de terror y no ha habido ningún problema para ver películas de miedo siendo yo muy canijo. Yo recuerdo ver aquella casa al lado del cementerio asomado por una puerta mientras mis padres la veían en el salón. Pero vamos, en cuanto tuve un poquito más de edad me dejaban sentarme a ver las películas con ellos. Pero a mi madre le daban miedo las pelis de vampiros. Entonces yo el gusto por las películas de vampiros lo desarrollé solo, porque mi madre no quería verlas. Y empecé, pues eso, pues por las que echaban por la televisión. Y sí tengo recuerdo de Jack Palance, también como Drácula, porque la echaron por televisión también. A mediados de los 80, la recuerdo haber visto en televisión la versión de Drácula de Dan Curtis, con guión de Richard Matheson, con Jack Palance haciendo de Drácula, que es una película francamente buena.
Además, permite el hacer un Drácula romántico, pero con mucha más lógica en sus actos que otros Dráculas románticos que se han hecho por ahí. Y vamos, tenemos los vampiros de la Hammer con Christopher Lee a la cabeza, y el Drácula de Jack Palance lo recuerdo ver siendo jovencito. También vi, siendo bastante joven, El baile de los vampiros de Roman Polanski. Es una película muy divertida que además te demuestra que la mejor manera de hacer comedia de terror es no tomándote a broma a los monstruos, sino todo lo que rodea a los monstruos. Los monstruos cometen sus locuras, pero no son payasos. Entonces, los vampiros del baile de los vampiros, sobre todo el conde von Krolok, es un vampiro bastante serio y bastante impresionante. No recuerdo el nombre del actor que lo interpreta, pero es un muy buen vampiro. Y luego vi también el Nosferatu de Murnau, que me daba muchísimo miedo, siendo yo pequeñín. Me daba mucho miedo porque me daba mucho mal rollo ese señor con cara de rata, en blanco y negro, moviéndose raro. Y vi también muy prontito el remake de Werner Herzog, que también me gusta mucho. Y luego ya empezaron los vampiros de los años 80, que ya los he comentado antes: Los viajeros de la noche, Noche de miedo de Tom Holland, Noche de miedo 2 de Tommy Lee Wallace, Jóvenes ocultos de Joel Schumacher, todas esas películas. Vamp también me gusta mucho. Todas esas películas de vampiros, hubo un golpe de buenas a primeras entre el 86 y el 89, de muchísimas películas de vampiros muy interesantes todas. Mis favoritas son Noche de miedo y Jóvenes ocultos. Y bueno, y Los viajeros de la noche, esas tres son mis favoritas de esa época y son películas que me gustan mucho, y además me parecen muy interesantes cómo tratan el mito vampírico de tres formas diferentes y al mismo tiempo que son complementarias, porque además las tres son muy respetuosas con el mito. Y me gustan mucho, son películas que me encantan, y creo que son películas que han aguantado muy bien el paso del tiempo, porque a pesar de que Jóvenes ocultos es una película claramente del año 87, 88, está claro que está ahí. Sin embargo, su guión, a pesar de que su estética es muy marcada de la época, tiene un guión muy bueno, muy sólido y mucho más trabajado de lo que a simple vista parece. Un trabajo de personajes muy bueno. Y yo qué sé, mogollón de películas de vampiros que me gustan. Luego pues ya vinieron después Vampiros de John Carpenter, que es una de mis películas favoritas. Me encanta Vampiros de John Carpenter. De nuevo, un tratamiento del mito vampírico súper interesante, mezclado con el spaghetti western. Un tratamiento del cazavampiros como cazarrecompensas, capaz de cualquier salvajada con tal de llevar a cabo su misión. Uy, eso no me suena que esté en mi película, ¿no? y bueno, pues no sé, en general el cine de vampiros me gusta mucho. Abiertos al amanecer, por supuesto. La vi un montón de veces en el cine en su momento. Miles de ya sé. Es que no sé. El vampiro tiene algo. No tienes un ranking de las que te parecen. No tengo un ranking, porque yo, la verdad es que si me pongo, es que es eso, es lo que, como el otro día hablábamos tú y yo de Alien y Aliens. Sí. Esto me pasa un poco eso, que ahora te voy a decir, me gustan estas, y dentro de 3 minutos voy a decir, ay, se me ha olvidado decirte esta otra. Pero bueno, no sé, te puedo decir que me gustan, poniéndolas así soltando, vamos a soltar 5 que me parecen imprescindibles: Noche de miedo, Jóvenes ocultos, Los viajeros de la noche, Vampiros de John Carpenter y, vamos a decir, el primer Drácula, El horror de Drácula de Terence Fisher, por poner una clásica. Y me dejo fuera lo que no está escrito. Y dentro de un rato, si me lo preguntaras otra vez, pues a lo mejor te digo, te cambio 2 o 3. Pero los vampiros tienen un algo
como monstruo literario y cinematográfico que es fascinante. Es fascinante. Y bueno, pues me gusta siempre la mitología vampírica que respeta el tema del vampirismo como maldición, no como, no como Crepúsculo, tal. No voy a entrar en valorarlas porque no me atraen desde el punto de vista cómo presentan el vampirismo. No es lo que yo, no es lo que yo pienso que debe ser un vampiro. Un vampiro ser un vampiro es una maldición. Mientras tu cuerpo hace barbaridades, tu alma está pudriéndose en el infierno. Entonces, lo veo desde ese punto de vista y me gustan las películas que tratan el vampirismo respetando ese concepto. A mí tampoco me gusta, no es mi estilo, el paradigma que utiliza Crepúsculo, ¿vale? Uh-huh. Pero son películas con las que el público, parte del público, porque evidentemente fueron un fenómeno global adolescente primero. Todo empezó con un bestseller, luego se trasladó a la pantalla del cine. Claro. Pero fíjate que aún siendo un paradigma con el que yo estoy en desacuerdo, aún siendo unas películas que no son mi estilo, me parece que el público, parte del público, una parte importante ha sido excesivamente cruel con ellas. Sí. Y voy a decir una cosa, a mí me parece que la directora es buena y que aún teniendo el guión que tienen, pero sin embargo son películas que tienen cosas muy bien rodadas, como por ejemplo el famoso partido ese de Fíjate los directores de la saga. David Slade, Bill Condon, es que no me fastidies, es que han tenido directores de primer orden. Yo le veo más un problema de algunas cosas que tienen que ver con el proselitismo religioso de la autora de la novela, que es mormona, y se nota un poco en algunos elementos del contenido del libro, que luego que es con las cosas que me tiran a mí un poquito para atrás. Pero yo te digo una cosa, si a la gente le gusta, adelante. O sea, adelante con ello. Y si después de ver Crepúsculo se preguntan quién es el Conde Drácula y se leen la novela o se ven alguna de las muchísimas adaptaciones que hay y disfrutan de ello, pues mira, eso es algo bueno que creo que ha hecho Crepúsculo, porque de Crepúsculo mucha gente ha saltado a Buffy cazavampiros, por cierto. No lo he contado como película, pero tanto Buffy cazavampiros como Ángel me parecen soberbias obras magnas del tema vampírico, ¿sabes? O sea, son estupendas las dos series y presentan un vampirismo que mezcla muy bien el rollo romántico, pero con el rollo de la maldición consigue hacer un punto medio en el que todo funciona con un equilibrio muy bueno. Por un lado, te presentan el vampiro con alma, que tal, y por otro lado, los vampiros como monstruos que te convierten en un demonio y te joden la eternidad. Entonces, tanto Buffy como, vamos, lo que hizo Joss Whedon con el vampirismo en Buffy, con el vampirismo y con todo el monstruo que se le ocurriera meter, es muy, muy, muy digno. Otra serie que la gente así la mira así un poco por encima del hombro hasta que se ponen a verla y se dan cuenta que hay 10 o 12 capítulos entre las dos series que son obras maestras de la narrativa, o sea, no de la televisión, sino de la narración. Tienes episodios como Hush, que es mudo, como Otra vez con más sentimiento, que es una auténtica maravilla de episodio, como El cuerpo, que es una barbaridad. O sea, El cuerpo es el episodio más aterrador de toda la serie y sale un vampiro en los últimos 2 minutos. Todo el episodio es en torno a la muerte y lo presenta con una crudeza que no he visto yo ni a 2 metros bajo tierra. O sea, es tremendo, tremendo como... Y en Ángel tienes episodios como La hora de las sonrisas, que es un episodio maravilloso, maravilloso, fantástico. O sea, es auténticas obras maestras del audiovisual. O sea, fantásticos todos ellos. Sí, mira, por aquí te saludan César. ¡Hombre, Nacho! Y por aquí tenemos a Igna, que se ha conectado y tiene que venir también a un té con Nieves para hablarnos de su película, El socio de la muerte. Nada. Aquí,
Sí, haciendo la lista. hay que apañar programas. De todas formas, mira, a ver qué dice. A Entrevista mí con me el vampiro. gusta, Venga. claro, sí. Es, Entrevista con el vampiro de Neil Jordan es un ejemplo de cómo mejorar el material original. Siendo la novela una novela más que correcta, la película de Neil Jordan me parece excepcional. Excepcional. Y de nuevo vuelve a hacer un equilibrio muy bueno con el rollo romántico, pero al mismo tiempo con la maldición que es el vivir para siempre. El vivir para siempre. La condena y además tener que vivir matando. Y tiene elementos que hoy en día, hostias, todo lo que tiene que ver con el personaje Kirsten Dunst, con Claudia, maravilloso. es que hoy en día mucha gente haría así, ¿sabes? Y yo la volví a ver hace poco y claro, tienes que tener en cuenta que es el cuerpo de una niña, pero la mente es una mujer ya de muchos años y está tan bien interpretada, bueno, y tiene un clímax tan salvaje en el sótano del Teatro de los Vampiros con la guadaña y la música de Elliot Gottland. Entrevista con el vampiro es una muy, muy, muy buena película de vampiros. Una muy buena película, en ese caso. Sí, sí, aunque sabemos que difiere de la novela original. Y a Sí, mí sí, sí. hay ciertas cosas que, la verdad, casi me gusta más cómo funcionan en la escritura del guión que en la novela, Yo ¿vale? recuerdo un pasaje de la novela que a mí me hizo reírme y con todo el respeto por la novela que me parece y por la saga que me parece muy correcta. Pero hay un momento que es cuando Armand saca a Louis de la pared, tira los ladrillos a hostias, rompe la pared, le saca del ataúd y cuando le saca del ataúd, después de haber roto la pared a golpes, le dice, silencio. Y dices, pero por favor. La frase de silencio en la película está eliminada. Así que dice José que a él le sobra Antonio Banderas. A mí no. A mí me parece muy importante el personaje de Antonio Banderas en la película. Desarrollamos. El personaje en sí está bien. El problema es que si tú lees Armand el vampiro, Antonio Banderas no es el prototipo Armand el vampiro, ni se parece remotamente. Y la verdad es que a mí me pareció un Armand bastante desafortunado. Así fue como lo vi yo. No es que el personaje no sea importante, todo lo contrario, es bastante importante en la trama. Y de Sí. hecho, a diferencia de la película, finalmente en la novela, Luis sí acaba yéndose con Armand. Entonces, lleva un peso emocional importantísimo. Pero creo que en aquel momento el actor estaba de moda, quisieron meterlo con calzador y fue una elección, en mi opinión, desafortunada. A mí sí me gusta Antonio Banderas en la película. Sí que es verdad que cuesta ver Armand, cuesta no ver ves más a allá Armand. de que es Antonio Banderas. O sea, pero me pasa un poco en general con el reparto de la película, al ser todos actores tan conocidos. Lo que pasa es que eh, tanto Tom Cruise como Brad Pitt tienen como mucho más tiempo para que te olvides de, sobre todo Tom Cruise, que desde el segundo uno va con el acelerador pisado, de llevarse por delante la imagen que tenía Tom Cruise hasta ese momento y hacer de malo malísimo, que es más malo que en la novela. O sea, es todavía mucho más chungo Armand Lestat. Y me parece que Tom Cruise sí que consigue, es el que mejor consigue Sí. apropiarse del personaje, que sabes que la propia autora de la novela decía que no lo veía, que le parecía un error de casting tremendo, que ella quería a Rutger Hauer, y cuando vio la película dijo, vale, me como mis palabras porque se ha apropiado del personaje totalmente. Y Brad Pitt también, aunque sigue manteniéndose un poco los parámetros por los que estaba transitando en aquella época Brad Pitt con pues, películas como El río de la vida o Memorias de pasión, que tienen ese rollo romántico de personaje lánguido, que luego, pues, un par de años después se decidió salirse de ahí con Seven o con El Club de la Lucha. Pero hasta ese momento se mantiene dentro del paradigma de lo que esperas de Brad Pitt. Antonio Banderas creo que es el que tenía más complicado que en el poco tiempo que salga la gente dejara de pensar en él como Antonio Banderas haciendo de vampiro y no pensando en el personaje. Es más complicado. Y que luego además, si la habéis visto doblada, Tampoco hay. tampoco ayuda porque él contaba que la tuvo que doblar
rodando otra peli en un ordenador de mala manera y que no. Y de hecho, creo que es después de Asesinos, que es la siguiente película, Banderas dijo que no se volvía a doblar a sí mismo. Normal. Entonces le dobla a otro actor de doblaje, que es el que le dobla siempre, pero fue la experiencia de entrevista con el vampiro, de tener que doblarla, me parece que rodando Asesinos, de hecho, en el set, y no quedar él mismo nada satisfecho del trabajo. Si la veis en versión original, gana. Sí. Incluso Stephen Rea, aunque es muy secundario, pero está bastante bien. Es que Stephen Rea está bien en lo que sea. O sea, Stephen Rea es un actor espectacular y es el fetiche de Neil Jordan, sale en todas sus películas y consigue quedarse con el trozo en el que salga siempre. Estoy pensando en él en Compañía de Lobos, bueno, en el Juego de Lágrimas es el protagonista. En Michael Collins también hace un papel muy complicado. Bueno, Michael Collins es una película muy complicada porque, bueno, pues habla de terroristas y siempre es muy complicado. Es un tema siempre complicado de empatizar con gente que al final está cometiendo atentados terroristas, ¿no? Pero bueno, es el tema del IRA siempre le ha interesado mucho a Neil Jordan como irlandés. Pero bueno, piensas en Stephen Rea en cualquier película sobre todo en las películas que ha hecho con Neil Jordan, y la verdad es que es un actor que siempre es muy contenido, y concretamente en esta película está bastante desatado, está bastante no sobreactuado, sino con una interpretación muy pasada de rosca, muy divertida, con ese Santiago, ese vampiro que imita a los demás, que tiene además la mejor muerte de la película. Y está muy bien. Steven Rea es un actor magnífico que a mí me gusta mucho. Discúlpame que nos hemos alejado de lo importante, más caliente que el infierno. José, no nos hemos alejado, ha hablado al principio del... Ahora la retomamos, no hay problema. No hay problema, ahora retomamos. Han pedido que hables de una obra magna como es Déjame entrar. Déjame entrar. Fíjate lo que voy a decir. Me gustan las dos versiones. Me gusta la versión norteamericana también, porque además la versión norteamericana hace algunas cosas que pues resulta más fácil empatizar por el contexto. Pero me gustan mucho las dos versiones de la película. Me gusta la novela, me gusta más la película que la novela. Y la película sueca, la verdad es que me parece una auténtica preciosidad. Una auténtica preciosidad. Es más expresiva que el remake, con diferencia. Te digo, a mí me parece es mejor, evidentemente, la película original, pero a mí me parece que el remake no es lo mismo. Muchas veces se dice, no es tan mala ni tan chunga como se nos dijo cuando se estrenó, por aquello de que, claro, es el remake de una película que podemos considerar pues una obra maestra. Y el de nuevo toca el tema del vampirismo de una forma muy interesante. Y la novela es mucho más escabrosa que la película. Me gusta que la película deje fuera algunos elementos de la novela, que en la película se insinúan muy levemente, los dejan en tu imaginación. En la novela entran mucho más a saco en esos temas y son muy peleagudos. Además tiene una respuesta muy curiosa. ¿Qué pasa si un vampiro entra dentro de tu casa sin haberle invitado? Entonces siempre es como los vampiros no pueden entrar, y aquí ves qué le sucede a un vampiro si entra sin que lo invites. Y bueno, creo que los chavales protagonistas son estupendos, y cualquier persona que lo haya pasado un poquito regular en el colegio va a empatizar con el protagonista y con lo que sucede en esa piscina al final de la película. Entonces sí, es una película que me gustó. La vi en la muestra Sci-Fi en Madrid, y luego la vi cuando se estrenó comercialmente en el cine otra vez, y la tengo en formato físico. Y el remake de Matt Reeves, pues si no has visto la original y te acercas a la historia con el remake, no es una película que precisamente traicione al original, sino que es
muy correcta. Y tiene algunas cosas a nivel visual muy, muy chulas. Y luego, bueno, pues que tiene a Richard Jenkins haciendo un papel precioso, precioso, que lo lleva un poco más allá que en la película original y me parece que es una cosa que hace muy bien. Amplía un poquito ese personaje y se lo da a un actor que es una delicia de actor. Por ejemplo, con los críos me quedo con los niños originales de la película original, pero con ese personaje me quedo con Richard Jenkins. Me parece la aproximación a ese personaje que lo aleja más todavía que el de la novela, porque el personaje de la novela es bastante turbio y me parece que el personaje tal y como lo presentan en la película sueca original y luego en la versión de Richard Jenkins. Estoy diciendo sueca y no sé si sueca o danesa ahora mismo. Es sueca, ¿verdad? O finlandesa, no sé, nórdica. Creo que es sueca, ¿eh? Creo que es sueca, pero es que ahora mismo no sabría decirte con total seguridad. Creo que es sueca. Puede ser danesa o puede ser... Bueno, ya sabes, en esos sitios donde hace mucho frío y la gente está triste. La comparan con una versión adulta del Pequeño Vampiro, dicen por aquí. Sí, sí. Al final es un poco ese mismo parámetro, pero si pones al pequeño vampiro en un mundo real en el que hay pederastas y asesinos en serie y cosas así, y entonces, pues sí, y mucho bully, pues entonces sí, encaja muy bien. Es básicamente un poco eso. Pero son las películas más que la novela, que ya te digo que a mí me parece que en algunos momentos se pasa de escabrosa. Las películas son bonitas las dos. Son películas bonitas, son películas tiernas y son películas que te dejan un sabor de boca muy agradable. Sí, es una forma de llevar el vampirismo también y además muy bien conducido por un camino más romántico. Porque, Sí, como tú dices, es una forma, es complicado llevar algo como la percepción que tenemos del vampirismo, ¿no? Algo que está ligado a una maldición por unos derroteros un poquito más, entre comillas, por así decirlo, más suaves, más sí. ligados. En cierta forma entronca un poco con lo que comentábamos de Entrevista con el vampiro, con el personaje de Claudia, de la niña. Es un poco como si que eso hubiera sucedido si Claudia no terminara como termina en Entrevista con el vampiro, ¿no? Y hubiera llegado hasta nuestros días teniendo cientos de años, pero siguiendo atrapada en el cuerpo de una niña. Uh-huh. Venga, que antes han preguntado otra vez por Más caliente que el infierno, ¿qué tipo de vampiro sacas tú en tu película? Yo en Más caliente que el infierno, la verdad es que intento hacer un es sueca, me dice mi amigo, Sueca, Nacho, quien nos confirma que es sueca. Pues Más caliente que el infierno realmente son los vampiros bastante apegados a la tradición más básica del vampirismo transilvano, del vampirismo rumano, ¿no? Del vampiro al que vuelve y que cortarle la cabeza, clavar una estaca en el corazón y enterrarlo en un cruce de caminos, ¿no? Y el grueso de los vampiros que salen en la película son entes descerebrados, ¿no? Son como una especie de mente colmena en la que el único vampiro puro, que es Liz, los controla a los demás, los tiene como si fueran títeres y tienen como una especie de conexión entre ellos. Y es algo que tiene que ver con la mitología original de los vampiros, ¿no? En el hecho de que tu cuerpo se convierte en un recipiente para una entidad malévola que aprovecha tu cuerpo para hacer cosas terribles, se alimenta de sangre para que el cuerpo no se descomponga demasiado deprisa y mientras tanto tú estás condenado en el infierno a ver cómo tu cuerpo hace cosas a veces incluso a seres queridos tuyos, que es a lo que tenían miedo la gente cuando pensaban que algún familiar iba a volver como vampiro. Y por lo que se le clavaba el ataúd boca abajo para que no pudiera salir del ataúd. Y entonces, en el aspecto, a pesar de que, claro, tomamos como partida un personaje que es un demonio, que es un vampiro que tiene miles de años de antigüedad y que se aburre como una ostra en el infierno y que de vez en cuando decide salir del infierno a liarla. Entonces es un personaje que
como un personaje que, bueno, pues que está loca, perdida y está desquiciada y está haciendo fiesta. Mi amigo Nacho acaba de decir que hable de llegaron con el calor y como una cosa llevó a otra. Nacho, como has entrado un poco tarde, La hecha que... ya lo he contado al principio. Y Madre mía, José, ¿qué dices? Una película de vampiros que coman alioli y tomen el sol el venidor, pero es que esto... seguramente seguramente Ozores se hizo alguna, seguramente. Si no me equivoco, en Un vampiro para dos hay una escena con gazpacho. Si Madre no me mía. equivoco, que Gracita Morales le prepara gazpacho o ajo blanco o alguna cosa así a Fernando Fernán Gómez, que hace del Conde Drácula, y le prepara algo así para que se lo tome. O sea que, no, Nacho, tranquilo, no pasa nada. Luego te lo ves, cuando lo subamos como reel, lo ves desde el principio y ves el trocito en el que hablé de Llegaron con el calor. Mi amigo Nacho es uno de las pocas personas que he leído ese guión, porque lo escribí, pues tendría yo 15, 16 años. Y mi amigo Nacho es uno de los pocos, además que lo escribí a mano. O sea, solamente existe una copia de ese guión que lo tengo por aquí guardado en algún sitio, porque lo escribí con bolígrafo, a mano. No lo pasé ni a máquina, ni a ordenador, ni nada. Solamente existe una copia escrita a mano. Vampiros en La Habana, comenta Nacho también. Mira qué bizarros estáis hoy, ¿eh? Vampiros en La Habana. Están hoy de un friquismo que es maravilloso, Es ¿eh? maravillosa, es una película fantástica. Una película de animación con música cubana fantástica sobre un vampiro que quiere ser trompetista en Cuba. Y es una película muy, muy divertida. Y recuerdo también que la echaron en los años 80 por la noche. Y a mí me extrañaba mucho que ponían una película de dibujos animados por la noche. Y la vi, la verdad es que es una película está muy guay. Y creo, si no me equivoco, que se puede encontrar en YouTube sin ningún problema. Así que sí, recomiendo que el que no la haya visto o no haya oído hablar de ella, que le eche un vistazo. Y al que le guste los vampiros, por un lado, la animación para adultos, por otro, y todo lo que tiene que ver con el son cubano, que le eche un vistazo a Vampiros en La Habana, porque las tres cosas en una. Porque al fin y al cabo, la figura del vampiro, que como vemos a nivel cinematográfico sobre todo ha ido evolucionando, es una idea que está muy, muy, muy realmente ligada a la religión. Fíjate que una de las ideas embrionarias, el famoso bricólatas griego, Uh-huh. lo que sucede es que no es debidamente enterrado ni recibe los rituales religiosos que corresponden. Entonces, el cadáver se levanta y pena por toda la eternidad, que viene siendo, pues eso, la idea embrionaria Sí. del vampiro, que al final, pues como estamos hablando, ha evolucionado de manera muy distinta. Mucho, mucho, pero vamos, la idea del familiar muerto que vuelve para hacerte el mal es una cosa que nos ha dado miedo desde que la humanidad tiene sentido, o sea, tiene conciencia es uno de los primeros miedos. Y como dices, o sea, tienes muchas variantes en Grecia, en Roma, en cualquier cultura, en los etruscos, los celtas, todos tienen su variación. Pues cuaja porque la coge Bram Stoker y la populariza. Es la versión rumana, ¿no?, del Nosferatu, del Revenant, del que vuelve, y a partir de la aproximación que hace Bram Stoker mezclándolo con un personaje real, que es Vlad Tepes, que por cierto, en Rumanía Vlad Tepes es un héroe popular, que a pesar de ser un bestia, pero bueno, era un señor del Renacimiento, un señor del 1400. En el 1400, si eras un noble, tenías que imponerte a los demás nobles siendo el más bestia de todos. Y si tenías que empalar a gente en tu jardín, lo hacías. Pero no olvidemos que Vlad Tepes para los turcos e impide que dominen Europa. Así que a un vampiro valenciano que coma alioli,
y tenga sangre de horchata. A ver, Bueno, esto es cine de barrio, por favor. por poder se puede todo, pero vamos, que Qué frikis estáis hoy, por favor. Pero sí, dentro del cine vampírico tenemos un montón de producciones que también son menos recordadas, ¿no? Por hay mucho. ejemplo, sí, sí, mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, aquí en España tuvimos, no sé si tú te acuerdas, de Ceremonia Sangrienta, Claro, con Ceremonias Lucía Sangrientas Merced, de como es, Jordi Grau, sí. que coge la figura de la Contesa Barzoli y hace pues, una película interesante. Bueno, lo que hizo luego también las películas de Conde Pornasi, que eran... Ya hemos hablado de Crepúsculo antes, Hemos Nacho, hablado de también, que te ves Crepúsculo. el programa entero luego, después, hemos hablado también de Crepúsculo. Bueno, pues Pornasi también metes vampiros, sobre todo en la noche Valpurgis. Tienes unos vampiros muy interesantes. No sé, la saga de los Drácula. Hay muchas películas de vampiros españolas que están chulas. Y bueno, los templarios de Armando de Osorio no dejan de ser una especie de vampiros porque se alimentan de sangre. Son más, y en la primera película aparecen los muertos, vuelven como más como vampiros que como zombies. Y no sé, hay muchas, muchas películas. Luego tienes también el Drácula de Andy Warhol, que lo dirigía, no me acuerdo cómo se llama este hombre, Antonio Margheriti, si no me equivoco. Estaba de director oculto, aunque el que firma es otro. Pero vamos, que también con Udo Kier haciendo de Drácula pasado de rosca y buscando una virgen, mientras Yoda Alessandro va desvirgando a todo el mundo. Y no sé, tienes muchas aproximaciones a los vampiros desde todo tipo, ¿sabes? O sea, tienes aproximaciones más cómicas y menos cómicas y muy serias y muy románticas y es un monstruo que se presta a muchas cosas. El hombre lobo da menos juego, por poner un ejemplo, aunque hay películas de hombres lobo jugando al baloncesto. Y esa moda que hubo de juntar los conceptos, ¿no? Cuando se hizo la famosa saga de Underworld, que era como una especie de Sí. con vampiros y hombres lobo. No dejaba de ser una actualización goticona y con mucho látex y cuero de películas como las que hacía la Universal en los años 30 de mezclar a Drácula contra Frankenstein, ¿no? Y de, y de ese mashup de monstruos, ¿no? De buenas a primeras, en la misma película el hombre lobo se enfrentaba con el monstruo de Frankenstein en la casa de Drácula. Pues es un poco como una actualización de eso. Y, y bueno, pues eran películas, una saga que me parece irregular, porque tiene algunas películas mejores que otras, pero bueno, que luego tiene un reparto súper curioso, porque no olvidemos que Kate Beckinsale, que después de aquello se convirtió en una especie de heroína de acción, pero es una actriz que empezó en Mucho ruido y pocas nueces con Kenneth Branagh, que es una actriz que venía de la Royal Shakespeare Company. Y ahí tienes a Michael Sheen y a Bill Nighy haciendo de vampiros. Son actores increíblemente serios y reputados que estaban ahí pasándoselo piruleta y ganando un buen dinero. Así que son también películas muy curiosas, pero vamos, que no inventan nada nuevo, es el mashup de monstruos de toda la vida y que luego pues cogió también por Nancy, como hemos dicho, Jesús Franco, o bueno, vamos a mencionar el un poco fallido, pero muy aprovechable Drácula de Jesús Franco, que que es una de las pocas películas de la época que intenta aproximarse La versión. a la novela, aproximarse a la novela, ser más fiel a la novela, pero bueno, por circunstancias se queda en un poco fallida, pero que no está mal. Preguntan aquí, ¿por qué los vampiros de Crepúsculo van al instituto del día, de día? No sé, porque tienen que formarse. Llevan 200 años formándose, haciendo COU. No lo sé, preguntárselo a la autora de la novela porque es una de las cosas que menos se sostiene de la historia. El por qué siguen yendo al instituto. Para no llamar la atención. No sé. Y en realidad pueden ir de día. Viven en Canadá porque está nublado y no brillan cuando les da el sol. Porque no se mueren.
nada más que brillan cuando les da el sol. Sí, Preguntas hay por unas cuantas, aquí. hay ¿Qué algunas hubiera cosas que pasado? repiten. ¿Qué hubiera pasado si Arnold Schwarzenegger... Ay, Jolines, que no me dejáis Hubiera leer. caído en un McDonald's en Terminator 2. Schwarzenegger Pues no hubiera lo caído sé. en un McDonald's en Terminator 2. No sé, César, ¿tú qué piensas? Nada, que le hubiera robado la ropa a Ronald McDonald y hubiera ido toda la película vestido de payaso, pero vamos, más allá de eso, no creo que la historia hubiera sido muy diferente. Ya sabía yo que elegir películas de vampiros iba a ser un acierto, porque en esta tarde de viernes hay hoy aquí Mucho ismo, ¿eh? cachondeo, Mucho cachondeo y mucho mucho pecho cachondeo. calentado. Bueno, muy a tono con la película que lo ha originado. Efectivamente. Porque estamos hablando de eso, de una película de vampiros y de vamporros. O sea, Soy mamporros. lo tenéis sencillo. No se os va a pedir aquí Mucho más. la crítica de la razón pura de Kafka, No, ¿verdad? no, no, no. No vamos aquí De a Kant, con, perdón. Con De Kant, Wittgenstein a de Kant. algo o algo así. Fíjate si Dime. desbaratamos que he dicho crítica de la razón pura de Kafka. Madre mía. Matadme esta tarde. ¿Hasta dónde se me ha subido el cine de vampiros? Bueno, se perdona, no pasa nada. Se me perdona, se me perdona. César, ¿qué te parece una de mis grandes películas de cine de vampiros? Condemor. Pero Pues bueno, ¿qué mira, preguntas tenéis hoy? Brácula, aquí llega con Demor 2, no me entusiasma. Me parece flojuna. Sin embargo, aquí huele a muerto, de martes y 13, sí me gusta. Porque no se toma cachondeo a los monstruos. De hecho, tiene alguna escena bastante curiosona, todas las que tienen que ver con Pilar Halcón haciendo de enfermera poseída, con un monstruo hecho con animación muy, muy simpático y unos maquillajes muy curiosos. Y luego tiene cosas curiosas como Paul Nassi haciendo de un personaje y el comisario Villarejo haciendo del monstruo de Frankenstein. Lo cual le da a la película un plus de friquismo que merece mucho, Es la pena, mucho, ¿no? mucho la pena. Me parece que Drácula es un remake de Aquí huele a muerto, pero bastante, bastante, bastante más floja. Sí. Sintonizo. Yo siempre he sido fan de Chiquito de la Calzada. Me parece que ese señor me inspira una ternura tremenda y creo que inventó un humor que nadie más que él en el mundo hacía, pero en dosis pequeñas. En las películas me aturulla. Tanto que Me no te parece gusta. mucho, mucho. 5 minutos de Chiquito contando un chiste, bien. Más, uff, me cuesta. Eh, ya por último, para terminar, porque estamos aquí, hemos estado hablando un buen rato de cine de vampiros, nos hemos dejado seguramente además títulos por el camino, pero mogollón, mogollón, porque es que es imposible abarcarlo todo y menos en una hora. Eh, ¿Cuál es tu Drácula favorito dentro del cine? Yo, por ejemplo, ya te he dicho que para mí significa mucho Christopher Lee, pero bueno, también quiero dar un recordatorio especial para Frank Langella, que creo que es uno de los Dráculas más elegantes que hemos tenido a nivel cinematográfico. Pues mira, te diría que mi favorito posiblemente sea Christopher Lee también, pero por no repetir, Frank Langella también. De hecho, el Drácula dirigido por John Badham me parece un Drácula muy interesante con musicaza de John Williams. Es una preciosidad de película. Pero eh, vamos a mencionar al bueno de Bela Lugosi, que al pobrecillo no le hemos mencionado. Pobrecito, y es Y, fundamental. pobrecito y es fundamental. Pero vamos, a mí me gusta, fíjate, voy a decir un Drácula que me gusta mucho, 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 mucho. Me parece una muy buena interpretación y sobre todo porque es un Drácula muy, muy particular por la película en la que sale. Y es el Drácula de Una pandilla alucinante. Y me parece peculiar porque es una película para niños, es una película destinada al público juvenil infantil y que de nuevo vuelve a tomarse muy en serio los monstruos, muy en serio los monstruos. Representa una banda de monstruos bastante seria, muy bien diseñada por Stan Winston, con unos maquillajes y unos efectos especiales buenísimos. Y me parece que es un Drácula aterrador. O sea, me parece un Drácula que da mucho miedo, que es capaz de levantar al final de la película a una niña por el cuello.
y me parece un Drácula muy, muy interesante. Y, y me gusta mucho que, eso, lo que digo, lo que he comentado ya varias veces, que vas a hacer una película de una comedia, que tú no hagas que el monstruo sea el payaso, sino que lo que sucede en torno al monstruo sea lo que es cómico. Así que sí, me gusta mucho ese Drácula, pero vamos, es que hay tantos Dráculas que son memorables, aunque a lo mejor no sean las películas tan memorables, pero vamos, hay un montón de Dráculas. Narciso Ibáñez Menta hizo algún Drácula muy, 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 muy bueno. Y, hombre, yo ya alguna vez he comentado que públicamente lo que pienso del Drácula de Coppola, pero bueno. Bueno, Me parece que Gary Oldman hace un magnífico papel y cuando tiene que dar miedo da mucho miedo. Y es un papel, es un personaje muy, muy, muy agradecido que si lo coges bien, pues puedes hacer un personaje interesante. Creo que Klaus Kinski en el Nosferatu de Herzog, donde vuelven a llamarle Conde Drácula, también lo hace muy bien. Y siendo una película que me gusta, me gustó bastante, me sorprendió muy gratamente porque de su director me esperaba que fuera a ser lenta. El último Nosferatu de Roger Ebert me gustó bastante. Sin embargo, no me gusta la interpretación de este muchacho de Skarsgård. No, no me gusta. Me parece que se ha escapado de lo que hacemos en las sombras. Pero todo lo que hay alrededor de él sí, sí me gusta mucho. Y me parece que una película de 2 horas y pico, con el ritmo que tiene y con el finalazo que tiene, eh, está muy guay. Pero su cadencia, su acento rumano impostado, me suena a lo que hacemos en las sombras. Por cierto, otra gran película de vampiros que recomiendo ver. Y hay una película belga que se llama Vampiros a secas, que es del mismo año o del año anterior a lo que hacemos en las sombras, que es la misma premisa exactamente, también como falso documental, y está completamente perdida y olvidada. Y yo recomiendo verla, porque además la película es una especie de metáfora sobre la inmigración ilegal y, y es muy curiosona. Y si podéis encontrarla en algún sitio, bueno, se me acaba de venir otra película que vi en el mismo festival en la que vi ese Vampiros belga, que también me gusta mucho, que tiene una aproximación al vampirismo muy interesante, que es Stakeland, la tierra de las estacas, que me parece una muy buena película que combina un poco como Mad Max con vampiros y está muy, muy, muy chula, muy, muy chula. Y podríamos así, porque de ahí ya empiezas a recordar otras y otras y otras y no acabaríamos nunca. bueno, ya podemos hacer luego otro día otro especial en torno a Otras Drácula. a Drácula solamente y Sí, con eso puedes llenar horas. podemos hacer otro té con nieves. Perfecto. Y a rebufo de todo esto que hemos hablado, pues sí que creo que también podría ser interesante para este programa traer a Javier Arries, que es especialista en la figura histórica del vampiro, Uh-huh, y podríamos hacer un programa absolutamente espectacular, uh-huh. eh, a un nivel histórico, a un nivel de otra forma diferente. Pregunta a José que explique qué es La esta mandíbula. mandíbula que hay aquí. Es una mandíbula de tiburón. Yo soy un fanático de tiburón y cuando era crío no tenía ningún tipo de conciencia ecológica y compré esa mandíbula de tiburón en las Canarias. Años después me arrepiento profundamente de haber comprado una mandíbula de tiburón, pero no la retiro. Ahí se queda para recordarme lo bonitos que son esos animales y lo cruel que alguien matara a un tiburón para que yo pudiera tener eso en la pared. Así que ahora no lo voy a tirar. Ese tiburón murió porque yo tuviera eso en la pared y ahí se queda. Bueno, Ahora soy un gran defensor de los tiburones. ya para dejarle irse a César, la película de Lily Tomlin, que eran vampiros adictos. Te Si preguntan no me cuál es esa. equivoco, si no me equivoco, puede ser de Addiction, de Abel Ferrara, con Christopher Walken también. Puede ser. Así que creo que es esa, si no me equivoco. Ya está respondida la pregunta, muy bien. Pues nada,
Antes de marcharte, por favor, como siempre, anima a la gente a ver tu peli una vez más y para que te sigan, para que pues, disfruten de tus cosas. Vale. Bueno, pues nada, ya lo he dicho. Si queréis ver una comedia de terror cortita, directa al grano, con ritmo, con mamporros y con actores muy divertidos, que están muy, muy bien todos, muy divertidos todos ellos. Más caliente que el infierno, la podéis encontrar en Prime Video. Y nada, que la veáis lo más del tirón posible, repito, que le deis al me gusta cuando termina. Y espero que os guste mucho. Y me podéis encontrar aquí como César del Álamo Filmmaker en Instagram, donde veréis que hago mucho spam de las películas y cuento otras cosas de mi vida privada, que son todas muy interesantes. Todas. Todas, toditas. Todas, nos gusta el cotilleo. Pues nada, voy a despedir un té con Nieves, como siempre, con la frase maestra, y hoy sí que viene mejor que nunca Muy bien traída. el tema, así que vamos. Chicas y chicos, muchas gracias por los corazones, muchas gracias por vuestros nuevos seguimientos, que a lo largo de esta semana estoy recibiendo especialmente un montón. Y como siempre diría al despedir un té con Nieves, bienvenidos y bienvenidas a mi humilde morada. Entren y salgan por su propia voluntad y no olviden dejar parte de la felicidad que traen. Damas y caballeros, yo te I love you, my friend, te dicen. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, César del Álamo, este ha sido un té con Nieves por hoy. Nos vemos la semana que viene con más sorpresas y nada. Muchachos y muchachas, os mando un beso muy, muy, muy fuerte y hasta prontito.